Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo 2 de la asignatura de Logística de Materiales. Esta está relacionada con inventarios y flujo y manejo de materiales. En un primer módulo, pues destacamos los fundamentos de la logística de materiales y bueno, hoy vamos a hablar específicamente, en primer lugar, de los inventarios. Cuando hablamos vamos a definir tres aspectos importantes, que son la gestión de inventario, los sistemas de inventario y el inventario como tal. Entonces, vamos a definir primero qué es la gestión de inventario. La gestión de inventario es una técnica que nos permite mantener una existencia de productos a un nivel adecuado, según por supuesto, en las necesidades de las unidades productivas y como resultado de estrategias de producción. La gestión de inventario forma parte de las actividades funcionales de la cadena de abastecimiento y es una operación, por supuesto, transversal a esa cadena de abastecimiento. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que las inversiones que se hacen en inventario son enormes y el control del capital relacionado con materia prima, inventario en proceso, productos finales, constituyen un factor importante, ¿verdad? Cuando debemos lograr mejorar el sistema productivo. Es por ello que los administradores y los jefes de logística se enfrentan a un reto producto de ¿qué? De la apertura de mercados, de la globalización, de la variedad de productos, la diversificación de productos y de los altos estándares de calidad. Ese reto se llama administrar los inventarios, ¿ok? Ahora bien, ¿para qué yo utilizo un sistema de inventario? Yo utilizo un sistema de inventario porque eso me va a dar respuesta a las cuatro interrogantes que ustedes ven ahí, que son qué artículos deben mantenerse en inventario, qué cantidad de artículos debo ordenar o producir, cuándo se deben generar esas órdenes, para qué, para que el costo del manejo de inventario sea lo mínimo posible y qué sistema de control de inventario debo utilizar para cada caso. ¿Ok? Ahora bien, hemos hablado de inventario, pero no lo hemos definido. Entonces vamos a definir qué es inventario. El inventario, como dice la lámina, es una provisión de materiales que tiene como escenario principal facilitar ¿qué? Pues la continuidad del proceso productivo y por ende la satisfacción de la demanda de los clientes. ¿Ok? Los inventarios son el enlace entre la producción y entre el área de producción y el área comercial. ¿Ok? ¿Sirven de qué? De amortiguador entre la oferta y la demanda. Y cuando nosotros realizamos inventario, pues lo realizamos un recuento de las existencias, de lo que está almacenado, de lo que está su ubicación, qué cantidad entra, qué cantidad sale, ¿verdad? Los inventarios, pues obviamente, son esenciales para la dirección de la organización, porque sin ellos no es posible responder a producciones instantáneas o a yo establecer algún tiempo de entrega. Debo conocer qué tengo para poder planificar los demás aspectos, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué es importante? Tener claro que existen diversos tipos de inventario y que cada uno de ellos, por supuesto, tiene características que lo identifican. En el caso de los inventarios, según el periodo fiscal, pues eso hace referencia al momento al momento en el tiempo en que se realiza un en el momento que se realizan en relación al año fiscal. Entonces, el inventario final, por ejemplo, del 2024 se convierte en el inventario inicial del año 2025. Entonces, según el periodo fiscal, el inventario puede ser inicial o final. Según la periodicidad, o sea, según la frecuencia con que se realiza, yo puedo hablar de inventarios anual, periódico, cíclico y permanente. ¿Qué significa anual? Pues obviamente, como su nombre lo indica, varias veces al año, ¿sí? O sea, perdón, una vez al año, ¿sí? Cuando hablo de periódico es varias veces al año. Cuando hablo de cíclico está relacionado con las referencias o las existencias en función de qué, de una fecha de caducidad o de rotación.
¿Ok? Y cuando hablo de permanente es ese inventario que yo realizo de forma constante en tiempo real de yo que registro lo que entra y registro lo que sale. ¿Ok? Ahora bien, si hablamos de inventario según el tipo de producto, pues obviamente hay inventario de materia prima, hay inventario de suministros de fábrica, hay inventarios de productos en proceso de fabricación, hay inventario de productos terminados y hay inventario de mercancías. Si yo hablo del tipo de inventario según la función que específica que me satisface ese inventario, es en tránsito, que son todos aquellos productos o materiales que van camino al almacén o que ya fueron solicitados por un proveedor. Cuando hablo de inventario de seguridad, pues obviamente es un inventario que yo tengo para afrontar posibles fallas, ¿verdad? Retrasos en los proveedores o aumentos inesperados de la demanda. Se le da también el nombre de inventario de reserva. Si hablo de previsión o estacional, estoy hablando de el inventario para satisfacer demandas futuras que son previsibles con certeza y que habitualmente son estacionales. O sea, por ejemplo, en diciembre, sí, dependiendo de la estación. ¿Ok? Y de desacoplamiento es cuando tengo que diferenciar o tengo entre un inventario requerido para un proceso, para procesos productivos que son diferentes. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablo, otros inventarios de que se contemplan son los inventarios de existencia de naturaleza regular o cíclica, ¿verdad? Que son cuando yo registro referencias para satisfacer demanda durante un tiempo de reaprovisionamiento. De existencia obsoleta, muertes o pérdidas, obviamente es el inventario de productos que ya cumplieron su tiempo de caducidad, que por merma o se dañaron. Entonces, siempre ese tipo de inventario genera pérdidas. ¿Ok? El inventario disponible, bueno, como su nombre lo indica, es los productos que están disponibles cuando se necesitan. En cuarentena y físico. Ah, bueno, perdón, en línea es cuando están a punto de entrar al proceso productivo. En cuarentena, cuando los almaceno durante los productos que yo almaceno durante un tiempo. Y el físico es el inventario que yo voy contando uno por uno, ¿sí? Que se va contando uno por uno para saber cuánto de estas piezas tengo, cuántos de las otras tengo. ¿Ok? Ok. Cuando nosotros hablamos de inventario, pues obviamente hablamos de costos. ¿Por qué? Porque la inversión en inventario siempre es fuerte para el empresario. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas de decisión con respecto a inventario, nosotros tenemos que conocer los costos que se involucran en la estructura. ¿Ok? Entonces, estos costos, si nosotros conocemos estos costos, podemos resolver muchos problemas y tomar decisiones asertivas. Estos costos son el costo unitario del artículo, el costo de ordenar o pedir, el costo de mantener o poseer inventario y el costo de inexistencia. Cuando hablamos de costo unitario del artículo, pues es lo que nos cuesta producir o comprar un artículo de manera individual, ¿ok? Es el costo unitario del artículo. Cuando hablamos de costo de ordenar o pedir, se refiere a el costo que está relacionado con la adquisición de un lote de pedidos, pero también es el costo de las acciones que yo debo realizar para hacer una nueva compra. ¿Ok? Este costo en realidad no depende del número de artículos, sino de la cantidad de actividades que yo tengo que realizar para hacer el pedido. ¿Sí? Desde el punto de compra o de los costos para fabricar ese nuevo lote. O sea, está más relacionado con las actividades que se realizan para ordenar o para solicitar o para pedir, ¿sí? El costo de mantener o poseer inventario, pues está asociado con la permanencia de un artículo o varios artículos durante un periodo de tiempo. Que yo tenga ese artículo ahí guardado, pues tiene un costo asociado.
Y el costo de inexistencia, como su nombre lo indica, está relacionado con, está asociado a las consecuencias de quedarse sin material cuando de material o de materia prima o de productos en un momento determinado. ¿Cuánto nos cuesta ese aspecto? ¿Ok? Entonces, conocer estos costos me va a permitir tomar decisiones acertadas de acuerdo al problema que se me esté presentando en el flujo o en el proceso productivo. Ahora bien, esas decisiones que debemos tomar con respecto a inventario, después que conocemos los costos que están involucrados en ellos, están relacionadas con la demanda. Están relacionados con la demanda que puede ser dependiente o independiente. Y se asocia con ciertos modelos. Cuando la demanda es dependiente, se asocia con modelos determinísticos. Y cuando la demanda es independiente, se asocia con modelos determinísticos y probabilísticos. ¿Ok? Cuando hablamos de uno o de otro, o qué es cada uno de ellos, ya lo vamos a ver a continuación. La demanda dependiente, como bien lo dice, y bueno, lo traté de especificar en la lámina, está relacionada con la demanda dependiente, o sea, está sujeta a la demanda de otros artículos. Se trata entonces de la demanda que se genera a partir de decisiones tomadas por la misma organización. ¿Qué pasa? Que en ella, en esa organización, impacta la demanda independiente de productos finales, puesto que se toma en cuenta la solicitud para realizar el cálculo de materias primas que intervienen en su fabricación. Es decir, vamos a hablarlo con un ejemplo para que sea más fácil de visualizar. La demanda es dependiente, por ejemplo, cuando yo vendo, cuando la venta, por ejemplo, de cordones de zapatos, depende de los zapatos que se venden, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando en una empresa que fabrica automóviles, sé que tengo pronosticado que de ese modelo va a haber una demanda, por ejemplo, de 80 vehículos. Entonces, la gerencia debe pensar en comprar o en adquirir, por ejemplo, mínimo 100 carburadores, por decir un ejemplo, 100 volantes, ¿sí? 400 ruedas. ¿Por qué? Porque depende del artículo principal, que es el carro. ¿Ok? Se llama demanda dependiente. ¿Ok? Y está sujeta a la demanda de los otros artículos. Para hacer esta estimación de la demanda dependiente se usan modelos determinísticos, que no es más que conocer con certeza, o sea, saber con certeza. Y esto ocurre cuando las empresas trabajan sobre pedido. ¿Por qué? Porque se conoce cuál es la demanda y o sea, se conoce con certeza cuál es la demanda. Sin embargo, estos modelos determinísticos pueden ser estáticos o dinámicos. Si la demanda se conoce con certeza y es constante, entonces es estático. Pero si la demanda se conoce con certeza, pero es variable, entonces se habla de determinístico dinámico. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de una demanda independiente, pues como su nombre lo indica, se basa en decisiones que no dependen de una organización. En este sentido, la demanda de productos finalizados son decisión de cada consumidor. Entonces, no depende de la demanda de otro artículo, por ejemplo, un computador. ¿Ok? Esta demanda independiente se estima a través de modelos de inventario que pueden ser determinísticos y probabilísticos, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de demanda independiente, estoy hablando, tengo que tomar en cuenta dos factores, que son los factores que son controlables, que son las acciones estratégicas y tácticas que la organización genera, ¿verdad? Y los no controlables, que son, por supuesto, la competencia, el entorno y el comportamiento del consumidor. ¿Ok? Tengo que tomar en cuenta eso para poder responder a esa demanda. ¿Ok? Como les había dicho, la demanda independiente se estima a través de modelos que son determinísticos y probabilísticos. Cuando hablo de un modelo de demanda independiente determinística, cuando yo
asumo que la demanda y el tiempo de entrega son conocidos y fijos. Y la producción también es conocida y fija después que se hizo el pedido. ¿Ok? Yo tengo todos esos datos. Y cuando hablo de modelos probabilísticos, estoy hablando de que la demanda y el tiempo de entrega no son conocidos ni fijos. Sin embargo, yo sé que las variables tienen comportamientos similares a una distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces, bueno, algunos se comportan de acuerdo a los modelos probabilísticos que son conocidos. ¿Ok? Ok, entonces, hemos hablado de gestión de inventario, de los sistemas de inventario para responder a esas cuatro preguntas importantes. Hemos hablado de inventario, de los tipos de inventario, los costos asociados, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de la gestión de inventario como tal, que la gestión de inventario no es más que organizar, planificar y controlar el stock de una organización. Cuando organizo, yo fijo criterios y políticas, ¿verdad?, que regulan y determinan las cantidades de cada uno de los productos. Cuando planifico, la organización establece los métodos de previsión y determina los momentos y las cantidades que va a reponer de reposición. ¿Ok? Y de controlar, la empresa controla los movimientos de entrada y salida, el valor del inventario y las tareas que va a realizar. Entonces, la gestión de inventario puede decirse que es un seguimiento profundo de los artículos o materiales que se almacenan, que va desde los fabricantes, ¿verdad?, hasta la logística para los almacenes y luego desde las instalaciones hasta el punto de venta. ¿Ok? Entonces, con la gestión de inventario cumplimos un objetivo, que es tener el producto específico organizado y en su momento oportuno, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque nos hace ver el inventario, nos da visibilidad del inventario y nos permite saber cuándo se deben hacer los pedidos, cuánto se va a pedir y cuándo se va a pedir, ¿verdad? Y dónde, por supuesto, y dónde vamos a almacenar esas existencias, ¿sí? La gestión de inventario podemos decir que regula los ritmos entre el abastecimiento y las salidas. ¿Ok? Es muy importante saber que debemos gestionar los inventarios porque los costos de inventario son muy altos para las empresas, ¿ok? Y en función de ellos, acuérdense que se toman decisiones. Ok. Ahora bien, cuando yo no hago cuando no llevo una buena gestión de inventario, por supuesto, lleva implícito unas consecuencias. Digamos que a título general, son cuatro las consecuencias a las que está expuesta la organización. La primera es que haya insuficiencia de inventario, es decir, que yo no tenga las existencias suficientes para vender o para producir el producto, entonces eso trae como consecuencia que yo pueda perder las ventas y mis clientes. Que haya robo, ¿por qué? Porque si yo no tengo un inventario pertinente, no puedo saber qué falta. Entonces es mucho más fácil que hayan robos en la empresa y lo que hace que obviamente aumenten los costos. Las mermas, si yo no llevo un control de inventario, no podemos descubrir cuándo existen mermas en algún almacén en concreto. Cuando hablamos de merma, estamos hablando de cuando eh, se pierde mercancía por tiempo de caducidad, porque están ahí expuestos de repente se daña el producto como tal, no está almacenado en las condiciones que deben almacenarse. Si yo no llevo ese control, pues voy a tener merma. Y ese costo por merma o pérdida o por obsolescencia es muy alto. Y por supuesto, todo esto trae como consecuencia que yo pierda rentabilidad. Es mucho más costoso eh, que llevar una gestión de inventario como debe ser. ¿Ok? Y cuando hablamos de los sistemas de gestión de inventario, lo que es la globalización, la tecnología y los mismos consumidores han permitido que se generen
software que nos permiten llevar la gestión de inventario. ¿Ok? Eso lo que nos permite es que podamos tener un seguimiento de los inventarios de manera eficiente. ¿Ok? Entonces, el gestionar el inventario nos permite simplificar el proceso de pedido, el almacenamiento y el uso de inventario al automatizar la producción. Permite mayor no, me permite mejorar la gestión empresarial, ¿verdad? Y permite realizar la previsión de la demanda y la contabilidad, el rastreo de la ubicación del artículo y predecir el momento óptimo para reordenar. Todo esto, esa dinámica que tenemos en nuestro mundo organizacional, ha hecho que se busque mejorar, ¿verdad? Y esa mejora se ha llevado a cabo o se ha obtenido a través de estos software de gestión de inventario, ¿ok? Que a la final lo que nos va a hacer nuestro trabajo mucho más cómodo, mucho más seguro y por supuesto, mucho más eficiente. ¿Ok? Ok, esta es digamos que la primera parte de nuestra clase que está referida a los inventarios como tal. ¿Ok? La segunda parte está relacionada con el flujo y manejo de materiales. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de qué es el flujo de materiales, los tipos, ¿ok? Y vamos a hablar un poco también de los manejos de materiales y sus principios. ¿Ok? Entonces, ¿qué entendemos con flujo de materiales? Bueno, el flujo de materiales es los elementos que se mueven en el almacén, materia prima, trabajadores, equipos, con el propósito de generar productos o servicios. ¿Qué involucra? Involucra el almacenamiento, el embalaje y el transporte. Para optimizar la cadena logística, nosotros debemos hacer siempre evaluaciones regulares. ¿Ok? ¿Qué busco yo con el flujo de materiales? Pues yo busco diseñar un flujo de materiales que me permita que todo lo que se mueve en la planta, en mi empresa, se haga de manera eficiente y efectiva a lo largo de toda la cadena de suministros. ¿Ok? De esta manera yo logro varias cosas. Primero, minimizo los costos, reduzco los tiempos de entrega, maximizo, por supuesto, la calidad de los productos y aumento la satisfacción del cliente, ¿verdad? El, el- ¿Cuáles son los parámetros que yo debo tomar en cuenta cuando hablo de flujo de materiales? Bueno, debo tomar en cuenta varios parámetros que son, se los voy a mencionar. La nomenclatura, el surtido y la cantidad de productos. Acuérdense que lo estamos moviendo, ¿sí? Se mueven por toda la cadena, por toda la organización. Características dimensionales que están relacionadas con volumen, área y dimensiones. Las propiedades del peso, si es peso total, peso bruto, peso neto. Las características físico-químicas del producto que estoy, vamos a decir, fabricando, produciendo. Los rasgos de tonelada, o sea, el embalaje, las condiciones de transporte y almacenamiento y las características de los costos que esto involucra. ¿Ok? Esos son los parámetros que yo debo tomar en cuenta. Ahora bien, como todo, existen tipos de flujo de materiales y tienen su clasificación. Están los tipos en relación al sistema logístico, según el indicador cuantitativo, según la consistencia de la carga, según el peso específico y según el grado de compatibilidad de la carga. Entonces, cuando hablamos en relación al sistema logístico, estamos hablando de el flujo que se hace de manera externa, interna, de entrada y de salida. Si hablamos del indicador cuantitativo, estamos hablando de flujo masivo, flujos grandes, flujos medianos, flujos pequeños, flujo de material. Si hablamos de la consistencia de la carga, hablamos de carga a granel, por bultos, empaquetados y líquidos. Cuando hablamos de según el peso específico, estamos hablando de pesos pesados, pesos ligeros. Y una quinta, se habla del grado de compatibilidad de las cargas cuando son compatibles e incompatibles. ¿Ok? Otra nomenclatura habla de flujo continuo, flujo intermitente, flujo inverso.
flujo de distribución directa, flujo de distribución indirecta. Esas son otras nomenclaturas que podemos conseguir en la literatura. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo optimizo yo ese flujo de materiales? Ese movimiento que existe en mi planta. ¿Ok? Bueno, yo lo optimizo de varias formas. La primera es diseñando un espacio eficiente. ¿Ok? Automatizando los procesos, gestionando mi inventario de manera precisa, como ya lo indicamos, y optimizando las rutas de transporte. Cuando hablamos de diseñar un espacio eficiente, estamos hablando de organizar el espacio, minimizando las distancias y facilitando el flujo de trabajo de los trabajadores, o sea, el flujo de trabajo de nuestros empleados, ¿sí? Se pueden hacer simulaciones para detectar dónde hay un cuello de botella, o sea, dónde hay un retraso del flujo de movimiento, en el flujo de movimiento de los materiales, ¿ok? Cuando hablo de automatizar los procesos, bueno, automatizar los procesos implica que se mejora la velocidad y la precisión de esos procesos, reduciendo los errores humanos. Cuando hablo de gestionar el inventario de manera precisa, pues estamos hablando un poco de lo que hablamos hace rato. Visualizo el inventario, tengo la información precisa del inventario, minimizo los excedentes que pueda haber y evito la escasez y me permite un control riguroso del stock, ¿ok? Y cuando optimizo la ruta de transporte, por supuesto, aprovecho la capacidad de los vehículos, minimizo los tiempos de tránsito y sus costos, ¿ok? Busco la mejor ruta de transporte en el menor tiempo posible, pero con todas las características de seguridad que implica transportar el material. eh, o el producto ya realizado. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo la planificación de recursos de fabricación mejora el flujo de material? Bueno, que cuando nosotros hablamos de recursos de fabricación, ¿verdad? Estamos hablando de administrar y coordinar de manera efectiva todos los recursos que están involucrados cuando hablamos de flujo y manejo de materiales. Entonces, todo lo que está involucrado con los materiales disponibles, minimizando los retrasos y los cuellos de botella. ¿Cómo hago yo esto? Bueno, lo hago a través de estos tres principios o tres métodos que son el pronóstico de demanda precisa, la gestión de inventario en tiempo real y la planificación de producción optimizada. ¿Ok? Cuando hablo de pronóstico de demanda precisa, estoy hablando que este método me permite determinar la cantidad y el momento en que se necesitan los materiales para la producción. Entonces me permite niveles de inventario óptimos. Recuerden que está relacionado con el inventario. ¿Ok? Si hablo del método de planificación de producción optimizada, me está diciendo que se integra la información de varios departamentos que están relacionados con el plan de producción, ¿verdad? Donde se describen las operaciones, los recursos y los plazos de tiempo que tengo para así minimizar la incertidumbre. Fíjense, en el pronóstico de demanda precisa conozco la cantidad y el momento en que necesito los materiales. Sumado a eso, tengo que organizarme en los departamentos que están relacionados con producción para definir las actividades que vamos a hacer, definir qué recursos necesito y los plazos de tiempo para eso, para hacer. ¿Ok? Y así no estoy trabajando bajo dudas, sino que estoy minimizando la incertidumbre en el proceso. Y como tercero, gestión de inventario en el tiempo real, lo que me permite es visualizar en tiempo real los niveles de inventario en los almacenes. Me facilita la toma de decisiones porque sé lo que tengo, me permite también rastrear el uso de material, ¿verdad? Y identificar cuando hay escasez o excesos potenciales. ¿Ok? Con esos tres métodos yo planifico y mejoro, me permiten mejorar el flujo de materiales en mi organización. ¿Ok? Ahora bien, el otro punto es el manejo de materiales. Manejo de materiales. Uno es el flujo y ahora es el manejo.
¿A qué se refiere el manejo de materiales? Bueno, se refiere al sistema o combinación de métodos, instalaciones, mano de obra y equipamiento, perdón, para transporte, embalaje y almacenamiento. ¿Ok? Las consideraciones que yo debo tener cuando manejo materiales son consideraciones relacionadas con movimiento, el lugar, el tiempo, el espacio y la cantidad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando manejo material, estoy gestionando el movimiento y el almacenamiento de materiales y mercancía. Entonces debo tomar en cuenta el movimiento de ellos, dónde lo coloco, en qué tiempo lo hago, el espacio que tengo y la cantidad de la cual estoy hablando. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo del manejo de materiales? Simplemente asegurar que las partes involucradas, materia prima, material en proceso, productos terminados y suministros, se desplacen periódicamente de un lugar a otro, ¿verdad? Porque es importante, porque ese movimiento de producto, vamos a hablar de producto en general, ¿verdad? Se realice, cuando digo de manera general, me refiero a que la materia prima, productos terminados, productos de proceso, todo ese movimiento se haga de manera segura, asegurando un bajo costo, asegurando que estamos haciéndolo de manera precisa, sin dañar el material y sin que esto ocasione daños o lesiones a los trabajadores. ¿Ok? La importancia, bueno, la importancia radica en que todo el movimiento, o sea, todo el movimiento de lo involucrado en este proceso se haga de manera correcta, ¿verdad? De manera tal de que todo ese material, esa materia prima y todo llegue a convertirse en un producto final que pueda ser almacenado y que esté listo para la distribución correspondiente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo optimizo yo, así como optimizamos el flujo de materiales a través de tres métodos, cómo optimizo yo el manejo de materiales en mi lugar de trabajo? Bueno, a través de estos cinco aspectos que les voy a mencionar. Planificar, la primera es planificar, medir y analizar, ¿verdad? No, no sirve no tiene el efecto requerido cuando yo no planifico lo que voy a hacer. No puedo trabajar a lo loco, ¿verdad? Debo planificar, medir y analizar. Es una estrategia importante que debo seguir. ¿Ok? Como segundo aspecto, debo simplificar y racionalizar. ¿Qué pasa? Que yo debo pensar en minimizar costos, ¿verdad? Y hacer un recorrido seguro, que ese manejo de materiales se haga de manera segura. Entonces, en la medida que yo simplifique los pasos, de esa manera estoy asegurando que estoy trabajando de manera segura, ¿verdad? Y que cada paso que vaya dando ese material lo haga, vamos a decir, de manera correcta, ¿sí? En un sentido lógico y sin tener cuellos de botella o que me vaya a producir un retraso. Tengo que mantener organizado y tiene que haber una organización y debe estar todo sistematizado. Obviamente de eso parte, ¿no? De estar, no vale la pena trabajar en una planta donde todo esté desordenado, todo esté sucio, cada cierto, allá las cosas no estén en su lugar. ¿Por qué? Porque ya yo he planificado el movimiento y he hecho hasta la simulación de por dónde pasa, el tiempo que demora, qué equipos voy a usar, cuál es el trabajador que debe estar ahí. ¿Ok? Pues no tener miedo a la automatización. Muchas empresas trabajan, a ver, ¿cómo se dice? Trabajan de manera manual, ¿verdad? El trabajador se conoce el procedimiento, sin embargo, la automatización es importante porque nos favorece en función del tiempo, en función de mejorar el trabajo del operario, ¿verdad? Y pues obviamente nos garantiza no perder tanto en ese recorrido, en ese manejo del material y podemos simplificar, pues de alguna manera, sin que eso signifique que nos vamos a quedar sin personal, la mejor mano de obra para afrontar esa tecnología. ¿Ok? Y por supuesto,
Cuando siempre hablamos de seguridad, debemos dar prioridad a la seguridad. Es importante que todo lo que esté asociado con el manejo de materiales esté debidamente especificado, ¿no? Como dicen, la seguridad es primero y debemos conocer a qué riesgos estamos expuestos y cómo los vamos a minimizar. ¿Ok? Eso es importante. Ok, ahora bien, en el manejo de, de materiales se hablan de 10 principios básicos, ¿ok? Que se los estoy presentando de cuatro en cuatro en esta lámina. Están los principios básicos, es que nosotros debemos planificar, ¿verdad? Definir necesidades, objetivos y los métodos que vamos a utilizar, ¿verdad? Debemos adecuar el trabajo Debemos adecuar el trabajo sin que esto se vea mermada la productividad o el nivel requerido de calidad que está exigido por la organización. Hablamos de estandarización cuando todos los métodos, equipos, controles, software deben estar dentro de los límites permitidos para lograr los objetivos globales, o sea, los objetivos de la organización. Debemos trabajar con ergonomía, reconocer las capacidades y limitaciones humanas para asegurar operaciones seguras y efectivas, ¿ok? Y, por supuesto, proporcionarle al trabajador todos los equipos y que todo esté dentro de ese ambiente ergonómico, porque acuérdense que la seguridad y la salud laboral debe ser prioridad, ¿ok? Cuatro aspectos más están plasmados ahí, que son la carga unitaria, el sistema, la utilización del espacio y la automatización. De algunos ya hemos hablado, debemos hacer buen uso del espacio que tenemos, ¿verdad? Automatizar, buscar la automatización para así aumentar la eficiencia operativa. El sistema debemos considerar todas las actividades como un sistema integral. Cada actividad seguida de la otra debe estar de manera concatenada para que produzcan el resultado final que eh, que esperamos todos, ¿sí? Que se reduzcan, que la parte de inspección, de ensamblaje, de envíos, inclusive de reclamos, sea tomada en cuenta, ¿ok? Para que todo siga un orden lógico. La carga unitaria, bueno, cuando se maneja materiales, debemos estar al tanto del tamaño adecuado para configurar los flujos de materiales y los objetivos del inventario. ¿Ok? Por último, entre los 10 más importantes está el aspecto ambiental que debemos tomar en cuenta y el costo de ciclo de vida del producto o de los materiales que estamos hablando. Cuando hablamos de la parte ambiental, estamos hablando del impacto ambiental y el consumo de energía, pues debe ser considerado al momento de seleccionar los equipos y las operaciones que vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Y tener en cuenta, cuando hablamos como de costo del ciclo de vida, tenemos que tomar en cuenta el ciclo de vida de todos los equipos que están relacionados con el manejo de esos materiales. ¿Ok? Y pues aquí hay otros principios que están relacionados con el manejo de materiales son el flujo de materiales, la simplificación y gravedad, la mecanización, la selección de los equipos y mantenimiento, la adaptabilidad y el peso muerto, la obsolescencia, el control y la capacidad. Em, Todo esto debemos tomarlo en cuenta al momento que estamos en una empresa donde se maneja material, donde se maneja materias primas, donde se maneja productos que están en proceso de fabricación, esperando para ser transformados. Cuando tenemos un inventario al cual hay que ponerle atención.
Entonces, a grandes rasgos, esta información es la que debemos tomar en cuenta cuando estamos pues, en una empresa en esa parte de producción. ¿Ok? Este es el contenido relacionado con el módulo 2 de la asignatura, ¿verdad? Y con respecto a la actividad que deben hacer, pues vamos a hacer un taller, ¿verdad? Yo les voy a dar, obviamente van a tener material de apoyo en el aula, ¿verdad? Van a hacer un taller, van a desarrollar un taller y van a desarrollar unas notas Cornell. Notas Cornell es un método para, después que recibo una cantidad de información, poderla plasmar en un formato que nos permite concretar, sintetizar la información más importante que hemos obtenido de ese aprendizaje, ¿sí? Bueno, estamos a la orden para cualquier información, cualquier duda, inquietud. A través del aula virtual nos podemos comunicar y bueno, espero que digamos que esta síntesis de información que les acabo de dar les sea de provecho para su aprendizaje y para que puedan desarrollar con éxito la actividad que está asignada para ellos. Bueno, feliz tarde y muchísimas gracias por la atención.